Los Small Modular Reactors son la mayor innovación dentro de la tecnología nuclear, permitiendo implementar pequeños reactores nucleares de forma industrial en todo el globo. Charlamos sobre la tecnología, las empresas más interesantes para invertir que están desarrollándola y las leyes americanas que están permitiendo este desarrollo. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Y vamos a seguir con nuestro ciclo dedicado al uranio y a la energía nuclear. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Jennifer Avellaneda, conocida en redes como Nuclear Hazelnut. Jennifer obtuvo su título de ingeniera en 2018 en la Ciudad de México y en ese mismo año Jennifer participó como pasante en el Organismo Internacional de la Energía Atómica en Viena, en Austria, en el área de Programa de Cooperación Técnica para países de la América Latina y el Caribe, donde estuvo apoyando distintos proyectos de carácter en tecnología nuclear a nivel tanto nacional, regional, dentro de los diferentes Estados miembros. En 2020 es cuando Jennifer se mudó a Estados Unidos, donde actualmente trabaja como ingeniera nuclear en análisis de riesgo en el Departamento de Operaciones Globales de Westinghouse Electric Company, apoyando las actividades de análisis y mitigación de riesgos para las diferentes plantas de energía nuclear a nivel nacional e internacional. Además, a partir de 2022, Jennifer comenzó a apoyarse en las redes sociales como Twitter o Instagram para combatir la desinformación que existe en torno a la industria nuclear. Así que sin más, Jennifer, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amadeo? Muchísimas gracias por la invitación y yo muy contenta de formar parte de Charlando en Minas. Perfecto. Vamos a empezar a hablar un poco sobre todo de lo que está pasando, ¿no?, en Estados Unidos y Canadá. Como muchos sabéis, hemos tenido anteriormente un capítulo hablando con operador nuclear, ingeniero nuclear, donde hemos hablado un poco más globalmente y más de la energía nuclear en general. Con Jennifer vamos a centrarnos mucho en lo que es Estados Unidos, Canadá y también en lo que es los Small Modular Reactors, que por ejemplo, en el capítulo anterior nos dijeron que eran de los avances innovativos más importantes, ¿no?, en la industria, así que nos vamos a focalizar mucho en esos aspectos. Primero de todo, sé que ha habido un revuelto, sobre todo en redes, ¿no?, bastante importante alrededor de todo lo que es el Diablo Canyon, así que me gustaría, para aquellos que no lo sepan, un poco en qué consistía ese movimiento, qué se consiguió y cómo está actualmente. Sí, por supuesto que sí, con mucho gusto. Me gustaría primero que nada darte un poquito una introducción acerca de Diablo Canyon, la Perfecto. cual es una planta nuclear que se encuentra ubicada en la costa central de California, aquí en los Estados Unidos, y se encuentra cerca de la ciudad llamada San Luis Obispo. Entonces, esta planta nuclear actualmente cuenta con dos reactores nucleares, Westinghouse, que producen energía eléctrica para la región. La construcción de esta planta más o menos comenzó en la década de los 60 y bueno, los reactores, estas dos unidades, empezaron a generar energía más o menos desde el año, la primera en el 85 y la segunda en el 86. Entonces, para darnos una idea, ambas unidades llevan un poco más de 30 y pico, 37 de años produciendo energía limpia, segura y confiable para la población de California, ¿no? Ese se me hace el dato más importante. Sí, sí, sí. Y bueno, actualmente, alimenta Perdona, aproximadamente es la única nuclear de California, creo, ¿no? O una de sí, las únicas, ¿no? ya la última que se encuentra La abierta, última que se tienes encuentra razón. abierta. Muy bien, Ujú. Y bueno, esta actualmente alimenta más o menos a unas 3 millones de personas. Imagínate la claro. importancia de esta planta, ¿no? Y eso representa un 8%, entre 8 9% de suministro total en la energía eléctrica en California. Una sola planta nuclear de 2 unidades. Entonces, ahora, para platicarte un poquito lo que ha estado sucediendo, más o menos en el 2016, la empresa dueña de esta planta, que se llama Pacific Gas and Electric, anunciaron los planes para cerrar esta planta nuclear, la de Diablo Canyon,
la primera unidad en el 2024 y la segunda en el 2025, debido a que ciertas regulaciones energéticas en California se encontraban dándole prioridad a las energías renovables y a su crecimiento. Ujú. Esto sin estar tomando en cuenta la energía nuclear. Entonces, iba a provocar que la central nuclear em, pues funcionara a media capacidad, no al 100%, y esto ya no iba a ser efectivo económicamente. Sí. Entonces, bueno, se pensaba tomar esta decisión. Sin embargo, hay un grupo que me gustaría mencionar que se llama California Independent System Operator, o también conocido como CAISO en sus iniciales en inglés. Y bueno, ellos se encargaron de advertir las consecuencias que tendría el cierre de esta central, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de dejar de tener ese 8.6% de energía limpia, energía segura y confiable, ¿no? Entonces, más o menos por septiembre del 2022, que fue el año pasado, el gobernador de California, el señor Gavin Newsom, firmó una nueva legislación después de discusiones, protestas, pláticas con expertos, gente con experiencia, firmó una legislación en busca de extender las operaciones de la planta de Diablo Canyon. Y también para esto, extender su licencia actual y no tomar, pero como tener el apoyo económico del Estado para continuar con su mantenimiento y su desarrollo. Este apoyo, si no mal me equivoco, más o menos era 1.5, 1.4 millones de dólares, que eso también Mm. es un fondo importante, ya que generalmente ese tipo de fondos se van para las energías renovables, ¿no? Entonces, Claro. es un gran hito que se le haya dado esta importancia a la planta, ¿no? Y bueno, para concluir, en marzo de este año, del 2023, los reguladores gubernamentales otorgaron una extensión un poquito inusual para esta compañía, ¿no? Que es una de las más grandes de California. Y esta extensión podrá permitir que esta planta nuclear continúe funcionando después de la expiración de sus licencias, que es 2024 y 2025 para ambas unidades. Y bueno, es una pieza clave y causó un poco de controversia en ciertos grupos medioambientales, que si me preguntas a mí no deberían de llamarse medioambientales y están en contra de la energía nuclear. Como es de audio, Jennifer ha puesto comillas, medioambientales para que todo el mundo sea Sí, tienes consciente de por qué razón. se ríe. Sí, sí. Y bueno, ese fue el caso y yo creo que representa un logro increíblemente importante, no solo para California, sino también para toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Que se haya tomado en cuenta la opinión pública y también el conocimiento de gente con experiencia en el sector, en decir, ok, vamos a continuar con la producción de electricidad de manera limpia, confiable, segura, sobre todo, y brindarle los empleos, ¿no? No sé si Claro, te lo hayan platicado anteriormente, pero una planta nuclear aproximadamente de uno o dos reactores puede brindar empleo a cerca de 800 personas y 200 más como contratistas, ¿no? Entonces, es también una fuente de empleos muy, muy importante. Y claro. yo creo que es un gran hito lo que lograron en California y bueno, estoy muy contenta de compartirlo ahora. Perfecto. Creo que va muy en concordancia, ¿no? Este cambio, digamos, de mentalidad, estas renovaciones que se van produciendo y un poco con la misma actualidad de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Donde ha habido ciertas leyes, ciertas bills, tanto en un país como el otro, que han sido muy positivas tanto por la minería de uranio como para la energía nuclear. Entonces, no sé si nos podrías poner un poco en contexto de qué representan pues todas estas bills que se han aprobado y qué ayuda tanto pues a lo que es la minería como a la energía nuclear. Sí, por supuesto que sí. Te voy a platicar un poquito primero de Estados Unidos, que son las que se Claro. encuentran más frescas. Y tengo por acá un par que te puedo mencionar. La primera se llama la Ley de la Energía de Nueva Generación. A ver si me sale un poquito acá la traducción, ¿verdad? Pero si no, en inglés se llama The Next Generation Nuclear Energy Act, en caso de Mm, que lo quieran buscar las personas que nos escuchan. Esta ley o este acto fue aprobado en el 2018
y tiene como objetivo, de manera general, eh, como priorizar la directriz en el desarrollo de la energía nuclear de próxima generación. Y esto incluye el uso de reactores avanzados, como son los SMRs, los pequeños reactores modulares, y Ujú. también el continuar el desarrollo y la mejora de la seguridad nuclear. En eso se enfoca esa ley. Hay otra que es un poquito más vieja, este es de 1992, que se llama la Ley de la Política Energética Nacional, ¿no? O de National Energy Policy Act. Esta incluye disposiciones relacionadas igual con la energía nuclear y también incluye la promoción de la investigación y desarrollo de tecnologías nucleares y protección del medio ambiente. Pues esta no nada más toca la seguridad de la Claro, energía, sino también enfocado al medio ambiente, pero reconociendo la importancia de la energía nuclear y que no representa una amenaza al medio ambiente como tal, ¿no? claro. Em, de igual manera, hay un par de propuestas ahora en el Congreso para buscar apoyar a la industria y a la minería de uranio. No nada Mm. más la construcción y desarrollo, pero también Y toda la cadena de relacionada al valor. combustible. Ujú, así es. Un ejemplo podría ser la ley de reactores avanzados del 2021, ese es un Mm. poco más actual, que tiene como objetivo el desarrollo y la comercialización de esta tecnología. De igual manera, esta ley puede permitir el uso de fondos federales para apoyar la investigación, lo cual, como te comentaba en Diablo Canyon, es un poco nuevo, ¿no? Que se nos Claro. empiece a brindar en esta industria estos fondos gubernamentales para el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Esta apuesta es importantísima para este sector. La otra puede ser del 2020, está llamada la ley Frontera Verde. Esta fue Mm. aprobada por el Congreso y esta misma incluye disposiciones para acelerar un poco el permiso de los proyectos mineros en tierras federales, asimismo como mejorar la coordinación entre estas agencias gubernamentales, ¿no? Que asimismo, si tú le preguntas a cualquier persona que haya tenido experiencia en el sector nuclear, al menos también estadounidense y en temas mineros, este tipo de permisos tardan muchísimo, muchísimo, Sí, entre son que varias largos. agencias se hablan entre ellas, se comunican, se mandan tales reportes, estamos hablando de años, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esta ley de frontera verde como que también apoya en agilizar ese tipo de procesos gubernamentales, ¿no? Y asimismo, esta ley incluye fondos para la limpieza de sitios mineros abandonados. Em, Como último, para cerrar el tema Cerrar de un las poco. leyes Ujú. civiles en Estados Unidos, también hay una aprobada en el 2020, si no me equivoco, en el Congreso de Estados Unidos, que aprobó la ley un poquito más conocida como Nuclear Energy Innovation Capabilities Act, NEICA más o menos. Y también, estoy haciéndolo mejor acá con la Sí, traducción. no, está súper bien, Jennifer. Y otra que se llama Advanced Nuclear Fuel Availability Act. Estas ambas leyes respaldan nuevamente la investigación y el desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas y la disponibilidad de combustible nuclear, que yo creo que es un tema que vamos a tocar un poquito al ratito para Claro. ser un poquito específica, pero Estados Unidos es el séptimo mayor productor de uranio en el mundo. Entonces, Entonces creo que, bueno, se han hecho toda una serie de leyes, digamos, en los últimos, pon 3 años o 4 años, ujú. que debe facilitar, pues, la inyección de capital para el desarrollo de tecnología y la cadena de valor, digamos, de toda la energía nuclear, ¿verdad? Sí, totalmente, importantísimo, porque no nada más es ya para las que están construidas y operando, sino Claro. para los proyectos que vienen, ¿no? Que están en diseño, en desarrollo o en espera de los permisos, de los respectivos permisos de las instituciones gubernamentales. Entonces, es todo un proceso. Mm. Y de Canadá, ¿qué sabes? Porque sé que hace muy poco aprobaron alguna ley también muy relacionado con energía verde, con energía nuclear. No sé si nos puedes, dar 4 pinceladas a eso. Sí, claro que sí. Em, en Canadá, yo sé que también, como lo mencionas, ha habido un par de iniciativas legislativas que Ujú. buscan apoyar principalmente la industria nuclear y la minería, como lo mencionábamos.
La que se me viene a la mente es en el 2021, el gobierno canadiense presentó un plan llamado el Plan de Energía Limpia, que incluye una inversión más o menos de eh, 1.5, 1.6 millones de dólares canadienses en tecnologías nucleares. Y esta inversión tiene como objetivo el apoyar el desarrollo de los reactores nucleares avanzados. Nuevamente, Muy todo el mundo bien. como que le está Sí, apostando sí, sí, está, muchísimo a está estos. apostando por allí, sí. Ujú. Y bueno, la modernización de instalaciones nucleares ya existentes, ¿no? Mm, La otra que se me viene a la mente puede ser la Ley de Seguridad y Control Nuclear, esta llamada Nuclear Safety and Control Act, que se enfoca un poquito más en establecer un marco regulatorio para la seguridad nuclear en Canadá, incluyendo lo que es la autorización y supervisión de diseño, construcción, operación, todo este proceso hasta incluso llegar al desmantelamiento de las instalaciones nucleares, ¿no? Que es como lo mencionamos, todo un ciclo que dura un poquito más de 80 años, ¿no? Toda una claro, generación. claro. Y la última que se me viene a la mente por ahora Ujú. es ¿cuál es esta? No, no sé de qué año, pero es la Ley de Regulación y Control Ambiental de Minería, llamada Canadian Environmental Assessment, Assessment Act. Ujú. Esta, a grandes rasgos, establece un proceso de evaluación ambiental para la minería, pero incluye la minería de uranio, porque también Muy como bien. dato curioso, el número uno, el mayor productor de uranio, si no mal me equivoco, es Canadá. Sí, sí, sí. Y un Ujú, poco ahora aquí habíamos ido, o quería ir, ¿no? Porque en cuanto a uranio, Canadá, Estados Unidos son productores, pero sí que es ujú, verdad que debido un poco a todo lo que es la guerra con Ucrania, ¿no? Todo lo que es Rusia, que también es productor, ujú, Kazajistán, que es aliado, digamos, de Rusia y es el máximo productor, si no me equivoco, pues la oferta de uranio está complicada. El ujú. G7, ¿no? También quiere dejar fuera de circulación todo el uranio que venga de países que sean prorrusos. Entonces, yo me pregunto si Estados Unidos y Canadá tienen el uranio necesario, o no si lo tienen, sino si tienen Ujú. acceso ya a ese uranio como para poder suministrar pues, toda la energía nuclear que necesitan. Sí, yo creo que, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Es cierto que la tensión geopolítica en torno a Ucrania y, bueno, pues la relación que tiene esta entre Rusia y algunos de los principales productores de uranio, como lo mencionaste con Kazajstán, ha creado cierta incertidumbre en el suministro de uranio en todo el mundo. En cuanto a la cuestión de suministro de este mineral de uranio en Estados Unidos, es importante señalar que este país no depende únicamente de las importaciones extranjeras para satisfacer sus necesidades nucleares, ¿no? Como lo mencionaba, es el séptimo mayor productor de uranio. Mm. Esto, si no me equivoco en los números, representa el 4% más o menos de toda la producción total en el mundo, ¿no? Entonces, esto tiene una capacidad significativa de producción nacional en el uranio. Y además, el Departamento de Energía de Estados Unidos, yo sé que mantiene una reserva estratégica de uranio que se puede Muy bien. utilizar para mantener esta estabilidad que se necesita en el mercado, ¿no? En caso de interrupciones en el suministro. Incluso hay una serie de proyectos en marcha para expandir la producción de uranio en Estados Unidos y Canadá, lo que también puede ayudar un poquito a reducir la dependencia Extranjera. importante, ¿no? De exportaciones, de ser el caso, Mm. o importaciones, discúlpame. Sí, sí. Em, es cierto que la G7 ha expresado su preocupación para el uso de uranio en estos países y se encuentra más en el riesgo de proliferación nuclear, yo creo. Y en este caso es importante recordar que el uranio no es el único combustible utilizado en las centrales nucleares, ¿no? También se encuentran otros como el plutonio, que puede ser obtenido con reprocesamiento de combustible nuclear usado. Lo cierto es que no se hace esto, al menos en Estados Unidos, pero como te lo menciono, al menos, y te hablo bastante de este país, que es en el que me encuentro laborando Claro, claro, actualmente, claro, claro. se mantiene una reserva estratégica de uranio. Entonces, por ahora,
al menos en mi punto de vista y de experiencia, no hemos tenido algún problema que se haya relacionado con esta tensión que tenemos. Por lo tanto, vosotros desde Westhouse no habéis tenido ninguna complicación en obtener fuel, ni en obtener ningún tipo nada. No, no que sea de mi conocimiento. Ujú, Perfecto, perfecto. Muy bien, pues podemos pasar, digamos, a la segunda parte, que es más sobre los, Small Modular Reactors, ¿no? Entonces, ujú, para mí podrías, para empezar, ¿no? Para aquel que no sepa lo que es, ¿no? Si podrías explicar ujú, un poco qué son, las diferencias con los reactores convencionales, tamaños, capacidades, qué ujú. consumos tienen, un poco para que la gente pueda llegar a entender qué representan. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que es un tema interesantísimo, ya lo venimos platicando, em, un poquito antes en nuestra plática, Sí. la importancia de los, reactores nucleares avanzados, ¿no? Entonces, estos llamados Small Modular Reactors, o los reactores modulares pequeños, y una disculpa si se me sale en inglés, en español. No, no, que tienes un acento muy bonito en inglés, no hay Ay, te problema. lo agradezco. Em, bueno, pues estos son reactores nucleares de tamaño reducido en comparación con las plantas comerciales convencionales, las que se encuentran hoy en día, ¿no? Y a diferencia de los grandes reactores, estos mismos, los grandes reactores, suelen tener una potencia cerca de 1 gigawatt, más o menos, para hablar en Ujú, términos generales, ¿no? De energía. Y de lo contrario, los SMRs tienen una potencia máxima, dependiendo del modelo y la tecnología, que puede llegar a los average, los 300 megawatts, ¿no? Entonces, un tercio. debido a su tamaño reducido, los SMRs tienen una ventaja de poder ser fabricados ya sea en serie y luego ser transportados a su sitio de operación. Entonces, esto nos brinda la oportunidad de poder reducir los costos y el tiempo de construcción, ¿no? Em, Como otro dato que me gustaría compartir, este tipo de reactores que se encuentran en desarrollo, en diseño, en construcción, fueron diseñados para tener, como quien dice, una mayor seguridad y contienen o se planean tener ciertos sistemas de refrigeración pasivos y una menor de combustible nuclear en su interior. Entonces, si esto también es una de las preocupaciones que tiene la gente que desconoce el tema, se podría decir, a pesar de que las centrales nucleares comerciales de hoy en día son altamente seguras, estos que van a ser pequeños y son transportables, modulares, también tienen una menor posibilidad de ser propensos a sufrir un evento, un incidente o un accidente, que son cosas Claro. diferentes, ¿no? Y también requiere eh, menos sistemas de seguridad y protección, ¿no? Porque son altamente seguros y su tamaño es más pequeño y producen o se planea que produzcan una cantidad increíble de energía, ¿no? Estos, Sí, no, has dicho que tenían menos fuel, ¿verdad? sí. Cada uno. Entonces, ¿esto quiere decir que las cargas de fuel se realizan mucho más seguido? ¿O simplemente como producen menos energía, la idea es hacer esos cambios que, si no me equivoco, son cada 3 años aproximadamente, y se producen similares a los grandes? Yo creo que no existiría comparación. Ahora, ¿Vale? estoy hablando de la investigación que he hecho y de lo que he leído, ¿verdad? Claro. Ahora que ciertamente Ya, yo me encuentro trabajando en una central, grande. grande. No he trabajado o no he tenido la oportunidad de trabajar con los chicos, pero sé que en sentido de, refueling purposes, de volver Sí, sí. a poner combustible, a recargar el reactor, va a tomar más tiempo. O sea, esto va a ser posible que puedan operar, si no me equivoco, en unos 5 o 10 años sin Ah, necesitar cambio de guay. combustible, lo que es diferente en los reactores comerciales, que necesitan cambiarlo entre 12 y 24 meses. No, está perfecto, porque Ujú, entonces, básicamente, teniendo esta información y sabiendo que ujú, producimos un tercio de la energía, es básicamente ujú, de tenemos más o menos el mismo fuel, o ujú, probablemente tenemos el mismo fuel, producimos ujú, menos energía, por lo tanto, ese cambio de combustible, que al final es uno de los momentos más críticos dentro de la central,
Mm. pues lo trasladamos en el tiempo y por lo tanto el reactor puede seguir funcionando de forma segura y de forma estándar, pues mucho más tiempo sin tener que tener una intervención propiamente para cambiar ese fuel. Por lo tanto, aún para mí significa de que es más seguro, ¿no? Y de que ofrece mayores posibilidades. Sí, y de igual manera, como lo mencionábamos, posiblemente utilicen una menor cantidad de combustible nuclear o tengan una menor cantidad en su interior, pero tienen un rendimiento similar, si lo ponemos Claro. en números, ¿no? Y obviamente estos datos que te estoy compartiendo son más de manera general, al final van a depender de De los cada diseños. uno, del Ajá. modelo, del fabricante, porque hay muchos Sí. fabricantes al final, es una carrera esto que se está haciendo. Sí, pero que se apuren, que ya queremos tener muchos SMRs. Claro, mucha gente dice que básicamente este es el futuro de la energía nuclear, porque en parte permitirá llegar a muchas zonas aisladas, ¿no? Tener un mínimo impacto, un rápido montaje, poder llegar, pues en estas zonas aisladas que no llega la electricidad, ¿no? Poder hacer un desarrollo enorme en muy poco tiempo. Entonces, ¿tú opinas igual que esto, digamos, es lo más disruptivo que vamos a tener en la energía nuclear en los próximos años? Eh, la respuesta corta, sí, pero la larga es ciertamente este tipo de reactores, los SMRs, ofrecen algunas ventajas significativas, como ya lo veníamos platicando anteriormente, y lo han también platicado en otros episodios de Ujú, Charlando de Minas. Gracias a su tamaño compacto y la capacidad que tienen de rápido montaje y la rapidez también para llegar a zonas aisladas, el diseño modular, la facilidad de transporte, ofrecen cierta flexibilidad adecuada para este tipo de diferencias que existen actualmente, ¿no? En el mercado, como también ya lo claro. decías, en regiones remotas o que incluso tengan ciertas dificultades para acceder a la electricidad de otras fuentes, ¿no? Entonces, en este sentido, los SMRs podrían desempeñar un papel muy importante en la extensión del acceso a electricidad en áreas donde actualmente es limitado o desafortunadamente inexistente. Y Claro, bueno, con esta capacidad de continuar generando energía de manera confiable, sostenible, 24/7, pueden ayudar a satisfacer esta creciente demanda energética y también mejorar la calidad de vida de ciertas comunidades aisladas, ¿no? no, está Sin claro. embargo, claro, claro. No, y Lo que pienso sí muchas también. veces en África, por ejemplo, donde si ves, ¿no? El mapa mundi cuando está iluminado de noche, ves una gran mancha oscura, digamos, en el medio de África, excepto los Ujú, extremos un poquito, y tú dices, bueno, es ujú. que allí básicamente no llega electricidad y hay mucha gente viviendo allí, por lo tanto, el desarrollo de esa sociedad con un SMR o teniendo acceso a esta tecnología, pues puede ser brutal, ¿no? Para los próximos años y tener una calidad de vida, y un desarrollo muy, muy importante. No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un poco triste, pero es también una alternativa. Es un poco triste el tema actual, pero Mm, es una excelente alternativa a este desarrollo de proyectos de los SMRs y la importancia que van a tener, que ya lo tienen en el presente porque ya están generando empleos y una vez que comience su comercialización, pues cuando se encuentren ya llegando a estas zonas, ¿no? Sin embargo, creo que es importante mencionar que su implementación a gran escala desafortunadamente dependerá, bueno, dependerá de varios factores, como pueden ser la viabilidad económica, la aceptación pública, las regulaciones, que también difieren entre países, y la infraestructura necesaria, ¿no? Como ya lo hemos platicado, muchas veces estos permisos pueden tardar años, ¿no? Que se entiende, es importante tener este tipo de cuidados, pero cuando ya lo comparas con otro tipo de proyectos a materia energética, como pueden ser los renovables o incluso el gas y el petróleo, el nuclear es el que tiene más topes, ¿no? Es el que claro. más se tarda y sin embargo es la más segura. Mm, Entonces, pero también entra la percepción pública. Si yo ahorita me salgo y le digo a mis vecinos, oigan, hay que hacer una cooperación para comprar un SMR y tener energía ilimitada, ¿no? Disponible y segura 24/7, me van a decir, ¿nuclear? No, gracias.
Y me ha pasado algunas veces, no que lo haya propuesto verdaderamente a mis vecinos, pero me ha sucedido cuando he Claro. platicado a qué me dedico y la aceptación pública o la percepción pública es un tema también importantísimo, ¿no? Y que hay que trabajarse. Claro. No, yo a veces Ujú, un poco la nuclear la comparo un poco con los aviones, en el sentido de que un accidente de avión siempre sale entre las noticias, muere mucha más gente en accidentes de coche cada día, pero todo el ujú, mundo lo coge. La nuclear, cuando pasa algo, que pasa de forma ocasional, pues entonces es motivo de las noticias, de mucho miedo, de mucho de esto, y en ujú. cambio están pasando cosas continuamente en carbón, en oil, en gas y nadie dice nada, ¿no? Entonces, hay Sí. muchas veces, ¿no? O petróleo en el mar o lo que fuera y pues Mm, bueno, son cosas que pasan. En cambio, cuando es con la nuclear, evidentemente de que tiene el problema de que se asocia, ¿no? Con todo lo que son bombas nucleares y todo eso, y eso ha hecho mucho daño asociar sí. esas tecnologías. Pero claro, tenemos que entender de que al final son tecnologías muy seguras y que además si Ujú, los reactores que consiguen en el futuro son más pequeños, el impacto que puede tener pues un evento pues será ujú, mucho menor que pues los grandes reactores que ha habido. Has estado hablando mucho de que evidentemente estamos aún lejos de poderlos ver de ujú. forma masiva, pero ¿qué tan lejos estamos? ¿Cuánto crees que los vamos a empezar a ver implementados, por ejemplo, en Estados Unidos? Sé que en Estados Unidos pues tienes a Bill Gates, tienes creo que Ujú, también el de Amazon puesto allí. En UK diría que era Rolls Royce, ¿no? Que estaba ujú. puesto. Entonces, dentro de Occidente, que sí que está muy establecido en muchos países pronucleares, se están generando, digamos, estas iniciativas, se están desarrollando. Entonces, puede que en el mundo global sí que tardemos en verlos, pero puede que en ciertos países de Occidente los veamos más pronto. ¿Cuál es tu idea? Bueno, como ya lo hemos venido discutiendo, durante esta charla, los reactores modulares pequeños, han avanzado significativamente en los últimos años, ¿no? En ya sea varios países, como lo has mencionado, varias empresas se encuentran, en diferentes etapas de, ya sea diseño, desarrollo o incluso, comenzando ya la etapa de construcción, ¿no? De Mm, estos SMRs, con el objetivo de implementarlos ya, en un futuro muy cercano, ¿no? Si bien aún no hay alguno, completamente implementado, de cierta manera, a gran escala, yo, he leído, es de mi conocimiento, que se espera que los primeros proyectos comerciales ya comiencen a operar en la próxima década, entonces cerca del ya. 2030, que ya está en la esquina, Sí, ya sí, la estamos a esquina, ya, ya. 2023, ¿no? Suena lejos, pero no tanto. Ya. En cuanto a previsiones de la implementación, es verdad que existen diferentes estimaciones y proyectos en marcha, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si gustes que me enfoque un poquito en países o hablemos ya más de empresas. No, si Tienes. quieres podemos hablar me parece bien, podemos hablar de empresas. Hemos Ujú, dicho, ¿no? Rolls Royce está desarrollando uno, Bill Gates está otro, está NewScale, pienso también que está ujú, desarrollando uno muy importante. Vosotros en Westhouse, ¿no? También estáis ujú. trabajando en uno. Entonces, eh, ¿puede que me podrías decir un poco, pues, cómo van esos proyectos? ¿Qué diferencias sustanciales hay entre unos y otros, si lo sabes? Un poquito bueno, que compartas, ¿no? Para que la gente pueda saber un poco sobre esos proyectos. Sí, por supuesto, por supuesto. Les platico un poquito más de los que yo tengo Claro. conocimiento, ¿no? Y les puedo compartir también, como tú lo dices, a grandes rasgos las diferencias, ¿no? Pero en el desarrollo de este tipo de reactores nucleares avanzados, hay distintas empresas, como ya lo mencionamos, NuScale Power, que es, en mi opinión, la que se encuentra más a la esquina. Esta tiene sede en Estados Unidos y es una de las empresas líderes en el desarrollo de este tipo de reactores, ¿no? Su diseño de reactor utiliza una configuración en donde múltiples reactores pequeños se pueden agrupar para formar una planta de energía, ¿no? Tienen esta habilidad o es lo que se planea. Cada módulo, cada reactor modular pequeño,
Small Modular Reactor, tiene una capacidad aproximada de 60 megavatios eléctricos y este diseño se basa en tecnología de agua ligera. Por otro lado, aquí mismo en Estados Unidos tenemos a Westinghouse Electric Company. Esta también tiene sede en Estados Unidos y bueno, esta compañía, para quien no tenga tanto conocimiento, pues se conoce por su experiencia en reactores nucleares de gran tamaño, ¿no? Pero ahora ya también decidieron entrar a la carrera y del desarrollo de la producción de estos pequeños reactores modulares y el primero que me gustaría mencionar es el conocido eVinci. Es un tipo de microreactor o un microreactor, que es un reactor compacto de alta temperatura que utiliza una combinación de tecnología de gas y sales fundidas. Y también acaban de anunciar recientemente, la semana pasada, el esperado AP3000 o el AP3000. Tiene un nombre padrísimo Mm. si me lo preguntas. Esta tiene una potencia eléctrica neta aproximada de 1100 megawatts. Y bueno, como lo acaban de presentar, acaban de mandar toda la documentación necesaria a la agencia aquí en Estados Unidos, NRC, que es el comité que se encarga de la aprobación, y desarrollo de todo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, estamos esperando, bueno, otra vez a la burocracia y a la espera de que nos den luz verde para comenzar Mm. con la construcción, ¿no? Bueno, hay muchos pasos antes, pero este es el primero, Claro. como que pedir permiso, ¿no? Mostrar el diseño, pedir permiso, mostrar todos los, objetivos de este proyecto y sus ventajas. Entonces, vamos a cruzar dedos para que este tipo de reactores también comience rápidamente, ¿no? Y por último, también se me viene a la cabeza Rolls-Royce, que también lo venías Ujú. mencionando. Esta es una empresa británica y también se encuentra trabajando en el desarrollo de los SMRs. Ellos tienen un diseño conocido como UK SMR y se basa en la tecnología de agua presurizada y se espera que este diseño tenga una capacidad alrededor de los 440 megawatt eléctricos. Asimismo, como la mayoría, está diseñado para ser construido en fábrica y luego transportarse al sitio de la planta eléctrica o en donde se requiera. Entonces, bueno, estos son algunas de las empresas que, a mi opinión, se encuentran liderando el desarrollo de los SMRs. Mm. Cada una tiene su enfoque, cada una tiene sus Claro. tecnologías específicas, pero pues como ya lo platicamos, ¿no? En general, este tipo de reactores son más pequeños, modulares, transportables, en comparación con los reactores convencionales. No, sobre todo lo que me ha sorprendido mucho es en el NuScale, ¿no? Que decías que solamente Ujú, son 60 megavatios. Eso quiere ujú, decir de que realmente para sitios donde se empiece a generar, digamos, electricidad de cero, pues es ujú, ideal, porque para ellos será mucho más de lo absolutamente necesario y además ampliable, ¿no? Por lo que has dicho, es un sistema sí. modular de reactores modulares. Entonces, como pum, 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 poderlos empalmar en serie o en Ujú, paralelo, como sea, y entonces poder conseguir generar, ¿no? Mucha más energía junto con el crecimiento, ¿no? Evidentemente los demás pues son muy interesantes también, tienen mucha más potencia y seguramente van a ir dirigidos pues a países mucho más desarrollados con una necesidad energética superior, ujú, pero no, lo he encontrado muy, muy interesante, más que nada también por lo que hablamos, ¿no? Un reactor pequeño que, pues bueno, tenga una vida de fuel muy grande ujú. y que realmente pues esté produciendo esos 60 megavatios de forma continua. No, no, son realmente proyectos para aquellos que vean que esto es el futuro y que quieran, pues de alguna forma, al final es un podcast también de inversión, todos aquellos que Ujú, quieran invertir, pues en esta tecnología del futuro, pues tenéis tres empresas como para poderlo mirar. Lo que sí que aprovecharé, y ya que estamos hablando de esto, es que sí sé que a diferentes reactores pequeños, lo que pasa que no sé si se llamarían modulares o no, pero son ujú. reactores pequeños que ya funcionan según qué medios de transporte, ¿no? Por ejemplo, submarinos nucleares. Entonces, primero la primera pregunta es, ¿eso se considera un reactor modular o es simplemente un reactor muy, muy pequeñito que está dentro de un submarino, digamos?
Pues si a mí me preguntas o a colegas con los que he discutido este tipo de temas, pues sí, Sí, podrían considerarse reactores modulares, ¿no? Que llevan, han representado una aplicación muy importante de esta tecnología nuclear en el ámbito militar y naval, al menos en Estados Unidos, ¿no? claro, Estos submarinos han existido y han sido desarrollados desde la época de los 50, 60 y bueno, su capacidad tiene muchas similitudes con los que ahora son llamados los SMRs, ¿no? Que claro. tienen capacidad de operación prolongada, propulsión silenciosa y velocidad. Bien. Entonces, eso ha sido una herramienta estratégica importante para muchas naciones, ¿no? Pero yo los consideraría modulares. Yo me pregunto, ¿no? Y un poco yendo a tal y como está evolucionando el mundo, en la electrificación de la sociedad, al final, uno de los grandes, para mí, retos a la hora de conseguir electrificarlo todo y reducir emisiones es todos los grandes barcos de mercaderías, todas las grandes máquinas para transportar grandes pesos, hasta incluido en la minería. Son grandes máquinas que muchas veces o bien funcionan con gas, o bien pues están funcionando con diésel, o bien están funcionando con algún otro tipo de fuel. Am, Ujú, si consiguiésemos, no, es que no sé si existe la tecnología, pero si evidentemente está en submarinos, pues debería poderse incluir en toda esa grande maquinaria que requiere tanto y tanto fuel, poderse ujú, llegar a generar de alguna forma mediante los Small Modular Reactors, muy, muy chiquitos, muy, muy ujú. pequeñitos, pero para mover pues todas esas vehículos, ¿no? Sí, en eso me encuentro totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Si bien tengo el conocimiento de que la empresa Rosatom, allá en Rusia, se encontraba Ujú, para el desarrollo y aplicaciones en este tipo de reactores, en este sistema de transporte. No tengo conocimiento de nada en concreto. Bien, sí tienes razón en que tendría sentido, si ya se utilizan submarinos, que se utilicen en barcos. El tema aquí que yo sé, al menos en Estados Unidos es importante, es la industria para la que se le podría dar el uso, ¿no? De este claro, barco o de este submarino. Como ya lo mencioné, estos, se encuentran en el ámbito militar o naval. Pero ya para términos comerciales, yo creo que también tiene que ver con el tema de, seguridad y de entrenamiento para la gente que se va a encontrar operando, o se encontraría claro, operando este tipo de barcos, ¿no? Este tipo de tecnología. Yo sé que es algo seguro, sin embargo, la palabra nuclear sigue provocando asusta. controversia. Ajá. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito más el tema, aunque yo estoy totalmente de acuerdo. Si bien la industria de transporte, así como la industria de producción energética producen altas cantidades de gases de efecto invernadero, sería una muy buena alternativa, ¿no? Para generar una gran cantidad de energía sin emisiones y, podrían ser utilizados para barcos de carga oceánica. Ojo, no conozco actualmente ningún proyecto y asimismo desconozco si exista su uso para barcos, o incluso submarinos que no sean, relacionados con el ámbito nuclear, una disculpa, Militar, militar o naval, ¿verdad? Yo creo claro. que ese es el tema. Estaría increíble, pero sé que hay otros temas de fondo, no tecnológicos, que, a lo mejor provocan cierta, em, ay, se me fue Sí, la palabra, una versión, disculpa. sí, sí, Ujú, o rechazo inicial. sí, No, y estoy completamente de acuerdo y creo que he resaltado, ¿no?, ciertos aspectos, como evidentemente puede ser el entrenamiento de las personas que al final pues llevan un pequeño reactor nuclear y estás en un barco en el medio del océano, pues evidentemente necesitas allí alguien experto en eso. Pero ujú, sí que sería, o es algo que me he planteado muchas veces y más teniendo en cuenta, pues todos los esfuerzos que se están haciendo en intentar de reducir emisiones, de ir hacia el coche eléctrico, de ir hacia renovables, pero en cambio parece que los barcos de carga y todo eso, pues lo tenemos un poco olvidado y al final es una fuente muy importante, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Antes de terminar, ¿vale? Y en este sentido, aprovechando que te tengo aquí, hace menos de ujú, un año, Cameco, ¿vale? Que es la minera ujú. más importante de uranio, y Brookfield Renewable Partners querían comprar Westinghouse Electric.
Pero no Ujú. sé cómo ha terminado eso. ¿Siguen en negociaciones? ¿Se rechazó? ¿Cómo está? Tú que eres un Para insider. Sí, sí, por supuesto. Te comento hasta ahora lo que yo sé, y según los términos de la transacción, Brookfield Renewable y sus socios institucionales Mm. se estima que han pagado o están por pagar o ya lo van a terminar de pagar, más o menos, y esta es información que se encuentra pública, ¿eh? Pública, sí, sí. Aproximadamente 2.300 millones de dólares por hacerse el control del 51% de Westinghouse, mientras que Cameco pagando 2 millones, aproximadamente 2 millones de dólares por el otro 49% restante. Y por lo que he leído, se espera que esta transacción se complete en el segundo semestre del 2023, o sea, de este año. Ujú. Vale, por lo tanto, vais a cambiar de dueños, ¿no? Pero lo que está Sí. claro es que el uranio lo vais a tener asegurado, porque teniendo Cameco allí dentro no habrá problemas de suministro, eso está claro. Sí, por supuesto. Y también, como lo hemos platicado ya anteriormente en Mm, esta charla, ¿no? Este tipo de industria no nada más depende de las empresas privadas, también claro. tienen una importancia pública, ¿no? De gobierno. Entonces, es una cooperación increíble entre, instituciones gubernamentales, instituciones privadas, y no nada más los dueños, ¿no? También existen Mm. otras empresas que nos apoyan, al menos a nosotros como Westinghouse o a las plantas que ya se encuentran laborando. Entonces, es una cooperación entre muchas diferentes empresas y bueno, al final este proceso tiene que causar la menor cantidad de reducción de tiempos, reducción de costos o problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, si a mí me lo preguntas, todo sigue igual, como que no se ha sentido que hemos cambiado de dueño, no, que Claro. va a venir otra persona. No ha habido ningún problema y eso me pone contenta, ¿no? Nos pone a todos muy a gusto y esa incertidumbre que surgió al principio de, oh, ya se vienen otros dueños, no viene el no Siempre. ha cambiado nada. Entonces, todo bien, vamos viento en popa, como se dice por ahí. Perfecto. Pues nada más, muchísimas gracias Jennifer por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo, compartir tus conocimientos sobre la energía nuclear, el uranio, sobre todo sobre los SMR, que es lo que mayormente hemos hablado, porque creo que es realmente una de las grandes innovaciones que viene en la industria y está bien poder difundir un poco cómo será el futuro, ¿no? Porque creo que ya se está pintando y hay un claro camino hacia allí. Espero que hayas disfrutado de esta charla y nada, seguramente en el futuro pues volvamos a charlar un poquito más de energía nuclear, ¿de acuerdo? Sí, seguro que sí. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que escuchan Charlando de Minas. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.